Ahorita sí. Muy bien. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la mesa 2. Desigualdad, trabajo. Ahora sí. Bienvenidos a la mesa 2. Desigualdad, trabajo y dignidad en América Central. Que alegre ver una sala llena. En este momento, mi nombre es Rachel Ford, soy profesora de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos y tengo el gran gusto de moderar esta mesa. Les agradecemos su participación en esta mesa y como ustedes saben, esta actividad forma parte del Congreso Excepcionalidad en Duda, Costa Rica en la Centroamérica del 2025. Evento con el cual el Instituto de Investigaciones Sociales está celebrando su cincuentenario. El internet me dice que sí es una palabra, cincuentenario. Les instamos a revisar la página web de LIS y su sitio en Facebook e Instagram para seguir sus proyectos y productos de divulgación, incluso un podcast excelente que se llama El Zapato Apretado. Aprieta, perdón. En esta mesa tenemos 3 ponencias sobre este tema socioeconómica muy clave. Nuestra primera ponente es Marianne Blake, profesora del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín, y nos va a presentar un trabajo titulado ¿De qué se trata cuando hablamos de trabajo? Cambio de perspectiva para entender mejor las transformaciones en los mundos laborales. Después tendremos una ponencia de Juan Diego García Castro, profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. El título de su presentación es Queremos trabajar, predictores psicosociales de la evaluación de la desigualdad en Centroamérica. Y finalmente tendremos la presentación de Daniel Abarca y Salarios Vitales en América Central, entre brechas y desafíos. Daniel es docente en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. También es docente en la Escuela de Comunicación Colectiva y director del Instituto de Investigaciones Sociales, y también cumpliendo sus 18 años de estar en Costa Rica. La dinámica será la siguiente. Cada persona ponente tiene 15 minutos para hacer su presentación y yo pasaré un cartel cuando faltan 5 minutos, 1 minuto antes de finalizar el tiempo. Sí, igual son muy estrictas. ¿Cuántas ponencias? Bueno, a las 20 minutos ya. Con solo 3 ponencias espero que tengamos bastante tiempo para preguntas, comentarios y conversación. Entonces ahora les cedo la palabra a María. Pues muchísimas gracias y también quiero agradecer a todos que organizaron. ¿Me escuchan o no? Ah, bueno. Entonces sí, muchas gracias a todos que... Bueno, ya les explican. Eso es la edad. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí en Costa Rica. Y en este instituto, con el cual tenemos una larga tradición de intercambios de investigación y sobre todo de doctorantes y doctorados. Antes de comenzar con mi presentación, quiero un poco mencionar el título, Excepcionalidades en Duda. Mi ponencia va a tomar en duda la normalidad, las normas, las cosas abstractas que valen de todos lados iguales. Eso voy a tomar en duda. Porque la excepcionalidad solamente existe cuando
económico. Otros han definido lo que es normal, lo común y corriente. Entonces, por eso me preguntan, ¿de qué hablamos? ¿De qué se trata cuando hablamos del trabajo? Y les voy a sugerir un cambio de perspectivas para hablar diferente sobre el trabajo, diferente como los sociólogas y sociólogos de mi época, de los años 60 y 70, como hablamos en esta época. Sobre todo en la sociología del trabajo en Europa y por lo menos en Alemania. Yo aprendí muchísimo en la relación con América Latina para pensar de otra manera el trabajo. Bueno, ciertamente, en lo largo de las últimas décadas, los conceptos para definir y entender las actividades laborales han cambiado profundamente. Desde la perspectiva europea, y eso se cambió muy recién, en los años 80 y 90, ya se comenzaron por el mismo liberalismo a pensar en la sociología alemana, a lo mejor también europea, de manera diferente del trabajo. Se ponían en riesgo, sí, por ser un trabajo precario, sí no hay futuro para el trabajo. Antes, en los años 50 y hasta 80, la idea de un desarrollo lineal de las actividades laborales que culmina como el máximo en el trabajo industrial asalariado, con 8 horas o menos, con un salario para sostener una familia, una esposa y dos hijos, eso es el Europa, 2 hijos y incluyendo derechos sociales y laborales. Esta idea ya en los 90 ya se comenzó a cuestionar hasta ahora. Eso eran las grandes promesas de la sociología de la organización de los 60 y 70. Y luego el marxismo que hablaba del asalariado, del asalario libre. Ayalona para los que entienden. Desde la perspectiva de América Latina, siempre ha sido difícil hablar de una expansión lineal del trabajo asalariado, del trabajo asalariado. Las teorías de la dependencia de los 60 y 70 y de la marginalización han analizado los entrelazamientos y la convivencia de muy diferentes formas de trabajo. Y eso yo pienso que es muy importante, que no hay un concepto de que hay una convivencia de diferentes tipos de trabajo. En el capitalismo, desarrollado, digamos, como quieran, vamos a ver que todo está en la diferencia. Bueno, entonces, pero también desde la perspectiva feminista, siempre se ha criticado esta idea de un trabajo remunerado, porque todo lo que no era remunerado, no solamente no era trabajo remunerado, no era trabajo. Entonces sí había 2 críticas siempre, y también los historiadores ya sabían que el desarrollo no es tan lineal y sí había este entrelazamiento de diferentes trabajos. Hay una non-violencia de trabajo forzado y hay una non-violencia de trabajo de violencia y desigualdad. Entonces, mi ponencia cuando yo hablaba de todos lados, ¿cómo lo hiciste? Bueno. Voy a la ponencia de 3 partes. En la primera vamos a presentar las categorías sociológicas y sus límites. Y en la segunda parte vamos a hablar un poco de las prácticas de coerción, de violencia, y aislamiento en América Latina. En la baja y la tercera parte va a invitarles a participar un poco en un trabajo que hicimos con Carlos Alba en los últimos años, que es el trabajo en las calles, en el espacio público, en el centro histórico de México. Y en los 2 puntos, en el uno y en el segundo, vamos a ver que hay una cosa común que está relacionada el trabajo con el espacio. Bueno, si no sabes, puedo decir. Eso. Anda, eso lo quiero. Todavía no. Eso está. Ya tiene capa para eso. Entonces,
las categorías y sus límites. No solo desde una perspectiva latinoamericana, pero desde esta perspectiva es claro que la mayoría de las actividades laborales a nivel mundial no encajaron en la construcción de una relación laboral estándar. En la literatura sociológica de América Latina se describen estas actividades generadas de ingreso no estandarizado con varios términos: marginal, no regulado, irregular, ilegal, no registrado, etcétera, etcétera. Y como mencioné, también la literatura feminista tomó esto. Y es sobre todo la categoría de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que define qué es el trabajo formal y qué es el trabajo informal. Y eso comienza en los 70, cuando está claro que países como Colombia y Kenia tienen los dos casos empíricos que no desaparecen un trabajo, que el trabajo asalariado no está el trabajo de todos. Hay siempre partes muy grandes que se siguen. Entonces, sí, soy una categoría que se llama informal, el otro parte de lo formal, como una categoría visual, que solo describe actividades que no se ajustan a la definición del trabajo formal. Es el único problema de todos los trabajos que no caben en la categorización del trabajo formal. Y entonces, por eso son informales. Entonces está muy claro que hay detrás de la norma del trabajo formal hay una codificación legal, pero también hay una realización social y política. No solamente es la categoría, sino que es una norma social. Y si no cumples con esta norma, hay donde se refiere al otro, el resto, el que no se puede definir. Entonces, una cosa que sí ustedes lo saben muy bien, y nosotros es contextualizar la producción particular. No solamente contextualizar un país, un fenómeno, sino contextualizar la producción de categorías, la producción biológica, supuestamente. Entonces, y el trabajo asalariado y el trabajo formal, los dos están categorizados por la OIT en Ginebra, y hace visible una dicotomía que a un lado de las actividades humanas normales y autónomas. Entonces sí que hemos aprendido en este pensamiento que sí es muy importante de desmantelar las categorías del trabajo para tener una idea más general de qué hablamos cuando hablamos de trabajo. Los estudios que nos permiten llegar a esas relaciones, esas dependencias, son estudios sociológicos de América Latina y económicas, no tanto la sociología normal, mainstream. Disculpen, los que parece tan fuerte y ahora sí. Bueno, entonces, sí, es por las teorías de dependencia y marginalización que nos ayudan a entender eso. Pienso que es muy importante tener muy claro que sí hay que entender la producción de las categorías y desmantelarla. Segundo, la coexistencia es una posición de trabajos forzados, racismo, sexismo, en América Latina, el Caribe y Brasil, sobre todo, han introducido nuevas formas de explotación y exclusión a través del comercio transatlántico de esclavos. Dada la evolución orientada a la explotación, había otras relaciones laborales y sociales en América Latina, por supuesto, antes de la colonia, en las cuales vivieron y trabajaron la gran mayoría de la población indígena en este mundo. Estos trabajos incluyen una gran gama de obligaciones relacionadas con hombres, familias poderosas, caciques, hombres fuertes, y el modelo central es la hacienda. No voy a profundizar eso, pero lo conocen muy bien. O si son los grupos indígenas, las comunidades indígenas que logran de no ser involucrados en
la forma de plantación, con la esclavitud, con la... Sí, estoy equivocado. Entonces vemos aquí a un lado estas formas obligadas de trabajo y de vida que de toda la familia indígena que hay en todos los partes donde había indígenas, había estos compromisos con los poderosos. Y sí tenemos viendo la introducción de la esclavitud con la plantación sobre todo de azúcar y de algodón en partes del sur de Estados Unidos, en el Caribe, en Brasil y en Perú. Y cuando eso termina, en el 19 todavía no hay tanta cambio en el campo. Si no se tocan los famosos coolies para trabajar en las plantaciones y también para trabajar en las consumos entonces sí tenemos hasta el inicio de los años 20 una interrelación sobre la salud de diferentes trabajos, pero muchos de esos trabajos en el campo eran mal pagado, no pagado y en relaciones personales dependiendo de un cacique, de un hacendero, de un dueño de una plantación. Se cambia con el liberalismo. Y como en Europa la idea era el trabajo libre, el trabajo, por eso los alemanes que son hasta la caricatura, que el trabajo hace libre. Aquí en América Latina es diferente. Aquí no es el trabajo, es la tierra. Entonces sí, fueron las reformas liberales, quienes a partir de los mediados del siglo XIX que impulsaron la expansión la expansión de la propiedad privada y especialmente también a los terratenientes, pero también a extranjeros que llegaron en el siglo XIX. Y entonces era la idea que esta tierra que estaba ocupada por la iglesia, por la corona, por las comunidades indígenas, era una tierra de mano muerto. Y eso significaba que eso no es propiedad privada, es una cooperativa, un colectivo, la corona, la iglesia, el pueblo indígena. Entonces no es tierra, no es propiedad. Entonces sí, los liberales introducieron en el siglo XIX una reformas, y una de las reformas fundamentales que casi siempre funcionó era la introducción de la propiedad privada. Y eso sí tenía esta base en la idea de la tierra en manos muertos. Y en las revoluciones agrarias, sobre todo en la revolución mexicana, surge la idea de los grupos indígenas en concreto alrededor de Pancho Villa, pero también entre intelectuales de la revolución como Torres Magón, surge la idea que la tierra es vinculada con la libertad. Y es necesario tener el acceso a la tierra, y no necesariamente como propiedad privada, sino acceso a la tierra para trabajar, para tener ingresos, para tener una perspectiva. Y eso lo dicen muy claramente. Entonces era como una lucha entre los liberales mismos en América Latina de algo enfrente de la propiedad privada, y eso en la Revolución Mexicana es la propiedad colectiva. Y eso surge de la idea de vincular la tierra con la libertad. Me parece importante eso porque allá podemos aprender, los europeos, de América Latina, que el liberalismo produce una reacción que también es liberal. Es la idea que sí hay que vincular la libertad con la tierra y con el trabajo. Último punto. Con eso es la tierra de libertad que no atraviesa, que es una parte de la imagen que les enseñé la entrada. Cuando ya seguimos con la economía popular y el derecho a un lugar para trabajar. Otra vez, los movimientos de la gente que trabaja en la calle, no sé cómo es aquí en
San José, como en México, es muy claro, la gente no lucha para el derecho de trabajo, lucha para un lugar para trabajar. Entonces la pregunta es cómo se hace este lucha de trabajo y qué significa este lucha de trabajo para la democracia. Entonces, también hay que recordar que tenemos un crecimiento inmenso de economía popular como efecto, como resultado del colapso del empleo salarial formal en los años 80 en América. Y eso sí tiene mucho que ver con el neoliberalismo y con el desempleo y también con la destrucción del salario. Y no solamente se trata que ya no es un salario mínimo para mantener una familia, ya es la pregunta si es un salario. Uno puede trabajar, vivir de un salario, de un trabajo, necesito 5 o 6 trabajos para tener sus beneficios. Entonces, es la destrucción de la idea que de un salario no puede vivir. Y eso está muy fuerte en los 90, no voy a entrar en las cifras, pero está muy claro. Entonces, sí tenemos un aumento de la gente que trabaja en la calle, y aquí ve el centro histórico, no es Tepito, no es el norte, no, es el centro histórico y las calles, no. Y las calles colorados sí son las diferentes organizaciones, pues, las diferentes organizaciones sociales que organizan la relación entre la política y los trabajadores. ¿Y cómo es eso? Uno no puede solamente trabajar en la calle, eso no es posible. Tienes que ser organizado. Y eso es una familia de líderes desde los años 20. Y los clásicos líderes en el tiempo del cooperativismo mexicano eran los líderes, 2, 3 en el centro histórico, la mayoría de sus 2 mujeres, y otros pares hombres en el norte de la ciudad. Hoy los organizaron para el PRI 10.000 personas. Y estos se cambió con la democracia. Porque la democracia son otros partidos y ganan otros partidos las elecciones. Entonces, eso produce un desequilibrio. Y uno de los desequilibrios es que ya en la ciudad hay otro gobierno y entonces aquellas líderes corporativistas ya no pueden organizar 10.000 personas. Ya son 50 líderes que organizan 5.000 trabajadores en la calle. Entonces hay una fragmentación, una fisura en la estructura. Entonces hay un cambio del cooperativismo casi. A lo mejor en este momento habría sido posible de desarrollar un cooperativismo más democrático, más social civil, pero se cambió esta oportunidad porque se producieron este tipo de relaciones personales y ahora son relaciones personales relacionadas con los políticos, con los cuales hay que negociar el territorio, y al otro lado son relaciones con comerciantes chinos que para conseguir los productos para vender en la calle. Porque ya no había productos industriales en la calle de México, ya no había sentido viajar a los Estados Unidos y hacer la fayuca, porque ya no pagaba esas aranceles. Entonces sí tenía que buscar otros productos para vender en la calle, y esos eran productos chinos y se relacionaron hasta con IBU, que es el centro más importante mundial para conseguir estas cosas baratísimas que se venden en cualquier lugar del mundo. Entonces tenemos esta situación. Voy a rechazar. No puedo rechazar. ¿Me puedes decir? Porque eso me falta todavía el crimen organizado. Entonces tenemos este problema del sistema clientelar de la gente que trabaja en la calle y los políticos que están responsables para distribuir el territorio y el acceso al territorio por los líderes políticos de esos 50 líderes en el centro histórico y otros en los estados. Pero en los últimos años hicimos los últimos marcos, después de la pandemia,
León, ya hay un actor en la Ciudad de México, otros ya viajaron mucho más antes, hay otro actor que tiene un control sobre el territorio. Y este actor es el crimen organizado. Entonces tenemos una competencia entre los políticos de la delegación, del municipio, de la política local, con el crimen organizado. De vez en cuando están colaborando, de vez en cuando están observándose y luego hacen su tipo de cosas, pero en muchos casos ya están en el mismo terreno, disputando el terreno. ¿Y eso qué significa? Usted ve una nueva corriente. Si se van a México lo pueden ver. A un lado hay en el centro histórico donde nunca había antes, eso es Tepito ya hay lugares vacíos, donde no se ve nada. Eso nunca había antes. ¿Ves que había algo allá, pero ya no? Lo que sí hay son cervecerías, son lugares donde tomar cerveza, otras cosas, a lo mejor también se pueden comprar drogas. Y eso se está organizando por actores. Allá no intervienen las dos y las intereses clásicos, y los dos anteriores, y los 50 en los años 90. Eso nace esta unión que es organizado en el centro. Y ellos sí deciden quién pueden. Y esos sí, sobre todo, son lugares de consumo inmediato, de cerveza y de otras cosas. No puedes hacer fotos. Eso encuentras ya en el internet. Cuando yo quería hacer fotos, me dijeron que no. Y luego sí hay tours para los chicos, para las comidas, para ver, sí, mira, ¿dónde se ve? Es una fiesta de Tepito, tan peligroso. Entonces sí hay una nueva forma de servicio, pero bien controlado por el. Entonces, para terminar, estas personas que están todavía trabajando, tratando de trabajar allá, o estas personas que perdieron su espacio, o estas personas que ya están trabajando para el narco, para el crimen organizado, ya no pueden decidir en relacionarse con alguien, con un producto legal, también puede ser legal como la piratería. Pero sin droga. Eso ya no es mucho más complicado. Y entonces sí tenemos un problema que hay una reducción de libertades. Entonces el territorio ya no significa libertad. El lugar para trabajar no significa libertad. Significa que no solamente estás criminalizado o vendes productos dudosos o ilegales, pero también estás ilegalizado y penalizado porque estás abajo del control de un dueño del territorio que no permite que tú decides sobre tu propio negocio. Entonces voy a terminar con eso, que sí hay que repensar la relación tierra y libertad en este país por el crimen organizado. Gracias. Y trabajo forzado. Bueno, muchísimas gracias, Marian. Ahora paso la palabra a Diego. Es que no puedo ver y tengo que pasar. Bueno, buenos días. Mientras pone la presentación, voy a aprovechar el espacio para contar una anécdota. A principios de año estaba haciendo una estancia de investigación en un país anglosajón europeo y conversando con algunas profesoras y profesores sobre dónde yo era, dónde venía, etc. Me contaron que en su cosmovisión, América, continente americano, donde no solamente dicen los niños, es otra historia, se dividía entre América del Sur y América del Norte. Que la idea de Centroamérica no se las habían enseñado en la escuela, ni en el colegio, ni en ningún lado, y entonces en ese tanto Centroamérica era algo como difuso, como que no existía. Quiero empezar con esa anécdota porque yo creo que hay que reconocer
especialmente el esfuerzo que hace el Instituto de Misiones Sociales en hacer ese congreso, todo el trabajo que conlleva, toda la preparación de hace meses que están en esto, invitar a la gente, organizarlo, y además pareciera que pensar Centroamérica es como lo natural que nosotros deberíamos hacer en este país, pero si no un país en el cual la identidad nacional se ha construido a partir de la diferenciación del resto de Centroamérica, no es fácil. Entonces, bueno, quería empezar agradeciendo al Instituto este encuentro y esa convocatoria a pensarnos y a teorizar, reflexionar sobre quiénes somos en esta región. Y luego, otra anécdota, que ahora se va a empezar, ese trabajo es el fruto de una colaboración, un grupo de investigación que intenta estudiar cuál es el efecto de la desigualdad económica en la región. Y es un grupo de investigación que además está conformado por investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales, pero también del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Y esta colaboración entre dos centros de investigación de la Universidad de Ciencias Sociales los enriquece mucho. Pero sería lo lógico también como hacer trabajo transdisciplinario de colaboración, pero no siempre lo que sucede en nuestra universidad. Yo creo que también es un reflejo de cómo la colaboración entre centros que parece que vienen de la mano, pero que no siempre van así, yo creo que enriquece el conocimiento. Ahora sí, empiezo. El mensaje que queremos brindar, ahí les voy a contar, parece que se ve un poco cortada la presentación. El mensaje de la presentación es que cuando nosotras les preguntamos a las personas de Centroamérica cuál es el peor tipo de desigualdad que viven en su cotidianidad, las personas por lo general responden que es la desigualdad en las oportunidades laborales. Dentro de una serie de posibilidades de desigualdad de género, de ingreso, de justicia educativa, en fin, una gran amplia de opciones, la gente responde que el peor tipo de desigualdad que vive es la desigualdad en el mercado de trabajo, la desigualdad en el acceso a poder trabajar y contar con un ingreso digno para poder vivir. Y además que lo que hace, lo que se relaciona, lo que provoca que las personas en la región contesten así, tiene que ver con la percepción de la desigualdad económica, con la evaluación de la injusticia de esa desigualdad, con su nivel de ingreso, con su nivel educativo y su condición de género, que son especialmente las mujeres quienes señalan la desigualdad en el mercado laboral, en el acceso a oportunidades, como el peor tipo de desigualdad. Entonces, esta presentación de lo que se trata es de explicar cómo llegamos a este resultado y cuáles son las consecuencias que nosotros y nosotras creemos que este resultado tiene para las ciencias sociales y para la región. Entonces, la presentación sigue básicamente un esquema del trabajo que estamos, del artículo en el que estamos trabajando en este momento, una introducción breve, luego cómo, qué fue lo que hicimos y los resultados que obtuvimos. Esta línea se marca entre una corriente de investigación relativamente nueva que se llama, que denominamos psicología social de la desigualdad económica. Y es muy nueva porque el trabajo pionero es ese trabajo que tal vez alguien conozca, de Wilson Ticker, que lo publica en el 2009. Y es pionero porque nos muestra, es el árbol que está acá, cómo los países que tienen mayor desigualdad, o sea, los que están más altos en edad, digamos, Estados Unidos, Portugal, son aquellos países que tienen más problemas sociales y que los países en los cuales hay menor desigualdad, los nórdicos, ninguna sorpresa, Noruega, Suecia, tienen menos problemas sociales. Entonces aquí a las psicólogas y los psicólogos nos surge la duda. Bueno, eso parece un poco lógico, ¿no? Más desigualdad, más problemas sociales, menos desigualdad, menos problemas sociales. Pero ¿qué es lo que hace psicológicamente que eso se hace? ¿Cuáles son los mecanismos psicosociales? ¿Qué es lo que pasa en la mente de las personas que la desigualdad económica estructural, objetiva, tenga un impacto en problemas sociales y en el comportamiento? Entonces, básicamente, nosotras intentamos conocer qué es lo que sucede.
Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? En Centroamérica, en relación a la desigualdad estructural que sufrimos todas y todos, y el comportamiento, la forma de pensar, la forma de percibir la realidad, la forma de sentir que tenemos en la región. Una de las cosas que la investigación nos ha señalado es que a la hora de ver cuál es el impacto de la desigualdad, tiene mayor fuerza la perspectiva subjetiva de la desigualdad que la perspectiva objetiva en las consecuencias psicosociales, no la realidad en sí, que sería como otra historia. Eso es como si uno se pregunta, digamos, ¿cuánta plata tienen los Arias en ese país? ¿O cuánta plata tiene, no sé, Florida Ice? Bueno, lo hemos preguntado y nos han atacado por eso, pero digamos que nosotros nos preguntamos cuánta plata tienen. Yo los invito a que lo piensen, pues en realidad no tenemos ni idea. Creemos que tienen mucha plata, pero no sabemos exactamente cuánta plata tienen. Entonces, a las personas nos cuesta mucho poder conocer cuánto es la desigualdad real que se vive en un país. Nosotros la vemos y a partir de lo que vemos, pues hacemos estimaciones de la realidad, ¿no? Entonces, ese mecanismo cognitivo en la gente es lo que hace que la desigualdad que las personas ven sea la que tenga más impacto que la desigualdad objetiva real, porque no la conocemos. Entonces, los efectos de la desigualdad en el comportamiento, el mecanismo es lo que la gente percibe y evalúa en relación a lo que se ve en su vida cotidiana. Eso, en términos generales, podríamos decir que es como el marco teórico, digamos, de la investigación. Ahora, cuando nosotros empezamos esta línea de investigación hace unos 3 años, por ahí en la región, pues no había nada. Psicología social de la desigualdad en Centroamérica, nada. Entonces, fue una autorreferencia, pero el trabajo más importante, al que antecede este, es uno que realizamos efectivamente hace como unos 3 años. Y aquí utilizamos una base de datos de Carlos Sandoval, bien conocido en este instituto, que generosamente nos dio los datos que había recolectado la región sobre jóvenes, en los cuales le preguntaban, entre otras cosas, cómo evaluaban la desigualdad en su país, qué tan justa la consideraban y otras cosas relacionadas a aspectos sociodemográficos, cosas de ese tipo. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta, que es algo que realmente nos llamó mucho la atención, es las diferencias que hay a la hora de cómo las personas evalúan la desigualdad en la región. Y aquí sería, el resultado más alto es más justo. El número, entre más cercano a 4, más justo, y digamos, entre más cercano a 1, más injusto. Y entonces aparece Nicaragua como el país en el cual se considera más justa la desigualdad. Y uno dice, suave, ¿qué es esto, no? Sí. Pero bueno, es un estudio, uno puede hacer como grandes diferencias a través de un estudio nada más. Pero luego nos fijamos en datos de bases de datos más grandes como la del Criminalómetro y sigue siendo Nicaragua el país en el cual se considera más justa la desigualdad. Y bueno, la verdad que tenemos algunas ideas, pero si ustedes tienen algunas otras también nos van a ayudar porque es como intrigante. Luego lo demás, bueno, Salvador, bueno, era más injusta, yo no podría tener algunas hipótesis de por qué. Y eso fue lo primero que encontramos en relación a trabajos previos. Y luego queríamos ver qué es lo que hace, qué es lo que se asociaba con que las personas consideraran justa o injusta la desigualdad en su país. Y el principal indicador que encontramos que hacía o que se asociaba con que las personas consideren justa la desigualdad es la confianza en las instituciones. Aquellas personas que valoraban de forma más positiva las instituciones de su país eran además quienes señalaban que la desigualdad era más justa, o por de otra manera, menos injusta. De la confianza institucional parece jugar un rol clave en la psique de la región centroamericana, en momentos en los cuales en este país está bien intencionado. Pero bueno, ¿cuál es su historia? Y lo que no es sorprendente es que una de las características que hace que las personas evalúen más incluso la desigualdad es la falta de dinero. O sea, la falta de recursos económicos hace que uno valore más incluso la desigualdad.
Eso es muy coherente con la literatura. Lo que rescatamos aquí es cómo la confianza institucional, además de la importancia que tiene a nivel estructural, juega un rol en cómo las personas perciben y evalúan la realidad en la cual nosotros vivimos. Pero bueno, de eso no se trata este trabajo. El trabajo es el que sigue de ese artículo que habíamos hecho. Y ese está todavía ahí en la cocina, estamos pensándolo. Le agradecemos todas las ideas sobre la negociación. Siguiendo en esta línea, entonces nos preguntamos, ok, en general, uno pensaría que la desigualdad económica, bueno, nosotros, la desigualdad más importante. Uno puede pensar que es la base de las demás desigualdades. ¿Okay? Pero bueno, generalmente en investigación, uno tiene una hipótesis, una idea, luego la realidad va por otro lado, por lo menos en la experiencia nuestra, ¿no? Casi nunca tenemos así una hipótesis previa que se asemeje tal a lo que uno encuentra. Entonces, la pregunta básica que intentamos responder es, ¿cuál es, cómo las personas en Centroamérica, cuál es el primer tipo de desigualdad que las personas consideran que viven? Y de nuevo, ¿cuáles son los predictores que se asocian a esa desigualdad? Eso es lo que te hablo, lo que me queda. Vamos a acelerar un poco. Usamos el latinobarómetro, población general, 6.000 personas, una muestra equilibrada. Utilizamos esa pregunta. Los términos estadísticos hay luego, de poco tiempo, y ese es el resultado, digamos, principal. Entonces, estos son todos los tipos de desigualdades que las personas podían responder y lo que la gente responde. Y aquí, de nuevo, nuestra hipótesis en realidad era que iba a ser, por ejemplo, la diferencia en ingresos, el tipo de desigualdad que la gente iba a considerar más importante, o la desigualdad de género, o la desigualdad de la salud, etc. Pero lo que la gente menciona en su mayoría es la desigualdad en las oportunidades laborales. Y aquí nosotros queremos rescatar un mensaje, hablando al final, pero ya la puse en el tiempo, la gente puso nervioso, y es que generalmente la ideología meritocrática nos dice que las personas en condición de vulnerabilidad social quieren vivir de servicios sociales, de apoyo social, de ayuda social. Pero parece que en Centroamérica la gente no está pidiendo ayuda social. Lo que está pidiendo es una oportunidad de ganarse la vida, ¿verdad? De forma digna, podríamos decir. Entonces, eso es lo que la gente responde. Luego, cuando vemos la distribución por país de la gente que marcó la desigualdad laboral como el peor tipo de desigualdad, luego nos aparece otro dato que nadie imagina que nos ocurre igual. Nicaragua es el país en el cual menos se considera esta expresión de la desigualdad como el peor tipo. Costa Rica, el mayor. Tenemos aquí ideas, todas, porque las necesitamos todas. No, en la estadística no nos va a tener, pero las mujeres son quienes en mayor probabilidad consideran que la desigualdad en el mercado laboral es el peor tipo de desigualdad en Centroamérica, la gente con más ingresos, con mayor nivel educativo, que evalúan peor la desigualdad, quienes más perciben desigualdad. ¿Por qué creemos nosotras que eso sucede? Muy rápido, pero eso, como les decía, estamos aquí pensando, no es cualquier idea, bienvenida. Nosotros creemos que el tipo de capitalismo en Centroamérica, rentista, extractor, hace que los mercados laborales sean precarios. Costa Rica es el dato, conozco más o menos 40% de la población en el mercado informal, en el resto de Centroamérica, me atrevo a decir que mucho más. Entonces, el tipo de desarrollo económico que hay en la región produce un mercado laboral precario. Y en ese sentido es coherente, digamos, que las personas evalúen la desigualdad, las oportunidades laborales como el peor tipo de desigualdad, porque de nuevo, la gente evalúa en función de lo que ve en su cotidianidad. Y si en su cotidianidad no puede acceder a ganarse la vida, entonces sería coherente en ese sentido que sea el peor tipo de desigualdad que las personas mencionan, ¿no? Quizá la gente que más percibe desigualdad es coherente con la literatura, ¿no? Más desigualdad ven, especialmente en relación a los trabajos, ¿verdad? Hay diferencias salariales importantes, gente, como decía,
ganando poco, gente fundamentalmente en Costa Rica, llegado a las internacionales que pueden ganar un poco más, y la cotidianidad está marcada por eso, pero formal, informal, tiene su lógica, igual en relación a la literatura, que la gente que más percibe la desigualdad sea la que más señale la desigualdad de oportunidades laborales. Y se evalúa la desigualdad como más injusta. Aquí quiero hacer una nota bien positiva. Cuando uno evalúa las cosas de la desigualdad, va a haber una desigualdad. Bueno, vamos que nos montamos en nuestro barrio, si en ningún lugar, todas las personas podemos percibir la realidad, digamos, pero no todas las personas las evaluamos igual. ¿Qué tan justa, y no, yo les lanzo una pregunta, qué tan injusta la desigualdad en este país o en la región? Mucho de esa respuesta tiene que ver con la ideología, ¿no? Cuando nos enseñan la ideología del mérito, que una gente se merece tener más pesos que otros, que se lo han ganado, o que la gente tiene sus relaciones no pagos, etc. La ideología tiene un gran peso en eso. Entonces, una cosa es percibir la desigualdad, otra cosa es evaluar la desigualdad. Yo primero tengo que verla, que me da igual, es un desafío. Primero tengo que verla y luego, a partir de lo que veo, tengo que evaluar si es injusta o injusta. Pero esa evaluación es un segundo paso, en el sentido de dar comparación a. Yo puedo ver mi ingreso económico, qué tan justo es mi salario. Yo evalúo qué tan justo es mi salario en función de los salarios de los demás, con quien me comparo yo. Entonces, si nosotros vivimos en una sociedad muy desigual, pues entonces vemos una élite que está muy acomodada. Entonces no es raro que la gente que evalúe más injusta la desigualdad sea también la que señala que es más que la desigualdad de oportunidades laborales es el otro tipo de desigualdad. Lamentablemente que sean las mujeres que me señalen esto tampoco es novedad. La literatura es muy coherente con eso. Las mujeres son las que peor sufren en el mercado laboral, quienes ganan menos, menos oportunidades laborales. Entonces, este resultado, lamentablemente, aunque no nos gusta, es coherente con la literatura. Y lo que es menos coherente con la literatura es que sea la gente con mayor ingreso y mayor nivel educativo, la que sea que valore la desigualdad y las oportunidades laborales como el peor tipo de desigualdad. Esto es intrigante, eso no lo esperábamos, por decirlo de alguna manera, porque en general la literatura va por el otro lado. La gente que tiene menos ingresos son quienes peor evalúan la desigualdad. Pero en este caso encontramos el resultado al revés. Yo lo he revisado en tesis, pero sigue siendo el resultado. Ahí con eso tenemos algunas dudas. La literatura señala que los sectores más privilegiados que tienen empatía hacia los demás puede ser como un mecanismo psicológico que los lleve. Y un poco lo que más manejamos en ese momento es un cerro muestral de que la gente realmente, las diferencias de ingresos en la gente que se prestó no fueron tan grandes. Entonces, que sea como un artefacto como estadístico, digamos, de este resultado. Pero bueno, realmente sea una interpretación muy condescendiente a no encontrarle otra interpretación a esto. Y nada, muchas gracias. En este momento estamos trabajando en el futuro, digamos, en este momento estamos trabajando en cómo las élites empresariales de este país persiguen la desigualdad en Costa Rica y en comparación con el resto de Centroamérica, así que esperamos que en futuros congresos, en los centros de la ponencia, vamos a hablar sobre eso y también estamos intentando ver cómo las personas en la región a través del tiempo confían en los medios. Muchas gracias y muchas gracias, Juan Diego, algunos hallazgos muy interesantes, ¿no? Bueno, continuamos con la última ponencia de esta mesa con Gabriel. ¿Sí? ¿Sí?
muchísimo gusto. Entonces, es un placer estar acá recibiendo este instituto, donde la carta muy línea y muchas otras personas así es un poco de lo que hacemos. Hoy queremos hablar sobre este tema, que es salarios vitales en América Central, entre brechas y desafíos. Para dar un poquito, bueno, alguna salvedad, antes estamos subiendo aquí público, pero Iván está presente, también es parte esencial de este trabajo que realizamos. Para darles un poquito de contexto, esto es algo que nos aventuramos a tratar de exponer hoy porque estamos trabajando en un proyecto de investigación que analiza Costa Rica como tal, como país específico, para el tema, digamos, de este congreso que queremos hacer una reflexión un poco más regional. Entonces, ahora que Diego decía que está uno en la cocina, este es lo que tenemos en el sartén, que estamos ahí manejando, el que está cocinado más es Costa Rica, pero bueno, queremos compartir con ustedes algunos de cosillas que por ahí ya hemos podido ir observando. Lo que nos preguntamos es, y observamos, como ya se han dicho en las anteriores presentaciones, es que existen altos niveles de pobreza, existen altos niveles de desigualdad, existe una concepción de que parece que no está alcanzando, que se está pagando a las personas, no es suficiente. Esto se siente en Costa Rica, se siente en Centroamérica, se siente probablemente de manera global. Entonces, eso lo vemos en nuestro proyecto de investigación, reflexionamos hasta dónde se está logrando recibir un ingreso, una remuneración que permita alcanzar el costo de una vida digna, que es la terminología que mayor utilizamos. Y a partir de ello, entonces, un poco de lo que la economía formal, que lo que lleva a saber el mínimo, discutir, bueno, para qué es justamente ese mínimo. Es un mínimo para subsistir, es un mínimo para enriquecer un poquito más, es un mínimo para llegar a lo que ya podríamos estar entendiendo como un nivel de vida digna real. Entonces, les vamos a presentar un poquito de datos en general de la región sobre temas como la línea de pobreza, luego sobre salarios mínimos y luego el paso del programa que nos hable más del tema de salarios vitales y cómo se puede observar en la ley. Ese es un poco el panorama en términos de desigualdad, no tengo que dar muchísimo contexto. Los diferentes países de Centroamérica presentan altos niveles de desigualdad independientemente de los indicadores que vamos a observar. Esta coeficiente Gini, tenemos el de Taylor, también que tratan de medir de 0 a 1, entre más cercano a 1, mayor desigualdad, y pues siempre encontramos niveles importantes independientemente del indicador. El de Atkinson, por otro lado, dice es un poco cuál es el ajuste que se debería hacer en términos proporcionales para que pueda haber un cambio de la distribución de la riqueza. Entonces, ese es el panorama general y a partir de ella entonces pasamos a explorar. Primero, esta cuestión de la línea de pobreza, y luego un poco el tema de salario mínimo y salario vital. ¿Qué pasa con la línea de la pobreza? Bueno, como ya bien sabemos, es un referente de el entendimiento de la desigualdad y de la pobreza en los diferentes países. Es una medida clásica que siempre se utiliza como una referencia para poder saber cuánto se debería pagar. Más que eso, porque la línea de pobreza digamos, es como algo que debería estar muchísimo más bajo de lo que es un salario mínimo y probablemente como ahora iremos más abajo aún de lo que son los salarios vitales. Presenta variaciones según los niveles observados también, y esta es una de las enseñanzas que ya nos hace pensar un poco en si tiene sentido tener un salario mínimo para todo el país completo o si debería tener ciertas variaciones. Porque si vamos a ver temas como la línea de la pobreza, que ahorita voy a mostrar ahí, nada más dentro del urbano rural encontramos notorias diferencias. Eso es pensar, digamos, el salario mínimo debería ser de la misma manera para todo el país como tal, o para todos los países de la región en este caso. Hay una crítica detrás que hay que estar hablando un poco con la metodología que utilizamos, que es una metodología que determina el salario vital, que habla de que la línea de pobreza pasa, digamos, un poco de esos límites en lo que es la canasta básica, que tiene que ver con el sistema de alimentación, y a partir de ahí utiliza un ajuste, un factor, una fórmula, para tratar de estimar todo lo demás. Y en ese factor y ajuste de todo lo demás, pues sacan gastos importantes, como por ejemplo aquí se destaca el tema de vivienda. Entonces, al calcular eso a partir de otros datos secundarios, hay una interrogante qué tan ajustada a la realidad está haciendo esa actualización de los salarios mínimos en este caso en nuestra región. Para mostrarles un poco gráfico, estoy un poco rápido en esto, para no tener mucho tiempo también. Este es el tema de la pobreza y pobreza extrema en la región. Esto es a nivel nacional, para que puedan observar los diferentes niveles con que cuentan los países centroamericanos. Nada más para hacer referencia a lo que decía, aquí lo vemos en la zona urbana, en los diferentes países también cómo se comporta solo en nuestras regiones urbanas, y perdón por la rapidez, pero si lo cambiamos a zonas rurales, evidentemente el crecimiento notorio de todo este país. Ahora vemos un poco los efectos visuales. Esto es urbano,
y esto es rural. Notoriamente, todas las líneas, tanto de la pobreza como la pobreza extrema, tienden a subir, de nuevo generando esa duda de qué tan uniforme debería ser nuestras construcciones de cuanto a la remuneración que debería estar recibiendo las personas. Entonces, ahora sí, salario mínimo, ¿de qué trata esto? Bueno, trata, como ya sabemos, de un monto mínimo que debería permitir a las personas trabajadoras poder vivir de una manera estable, de una manera buena y poder también recibir una remuneración justa en torno a su labor. El propósito general es que esto les permita estar arriba de la línea de la pobreza y que de nuevo estas personas y sus familias puedan tener bienestar. Y su alcance es normalmente nacional y se da por actividades productivas dependiendo, digamos, un poco de cada país, hace una división diferente. Ahora hablarles un poquitillo de una mirada general a la región. Estas son las leyes que se utilizan en los diferentes países de la región centroamericana para poder estimar el tema de los salarios. Se tienen también el año, algunos son los primeros tres, sobre todo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, por ahí los 40, 50, luego 70, Honduras y Panamá, y ahora Nicaragua que tuvo una nueva ley ahora en 2017. A la ley normalmente le acompaña el código laboral, cuando el código de trabajo, no es el código de trabajo comercial que define el salario mínimo, para también establecer las condiciones básicas laborales que deben mantener las personas. Existen fórmulas para su establecimiento periódico, que es comparto contar, y lo que sí notamos desde ya, y tenemos una duda, no, en ese momento que estamos teniendo nuestras preguntas al respecto, es el monto original, o sea, el monto original que alguna vez se fijó para decir cuál era el salario mínimo y luego se llegó a actualizar constantemente. No hay mucha claridad, por lo menos a nivel de normativa y a nivel de algunas consultas que hemos hecho, por lo menos acá en Costa Rica, de cómo se fijó esa primera vez. Entonces, bueno, eso es algo ahí también que era una duda y deja más interrogantes de momento que respuestas. Las entidades que están a cargo de fijar los salarios mínimos normalmente, bueno, en bastantes países, creo que en Cuba, los 100 más de los 6 que estamos hablando ahí, lo hacen mediante consejos y mediante comisiones específicas para trabajar el tema del salario mínimo. Ahí se da una negociación tripartita, esta negociación entre representantes del gobierno, representantes del sector patronal y representantes del sector laboral y obrero. Esa negociación entonces provoca que se genera una recomendación, esa recomendación se adopta finalmente este órgano que toma las decisiones. Y como ya decía, tienen normalmente un alcance nacional, salvo El Salvador y Nicaragua, que observamos que se hacen algunos cálculos por región geográfica. Estos son, en términos muy generales, un salario mínimo que estaría accediendo personas que trabajan en actividades agropecuarias en los diferentes países centroamericanos. Como ven ahí, las cifras pues, cambian, eso efectivamente hago una actualización al respecto, pero para tener también la pintura general, está estimado para 1 al mes trabajo 30 días. Y eso también hemos discutido bastante, pues tampoco es una todo lógico, no es muy normal que trabajemos 30 días de 30 a 31. Normalmente trabajamos muchísimo menos de eso, pero los salarios mínimos se tienden a estimar a partir de esta figura de 30 días laborados, y luego hay que ver si implica algún ajuste. Y como decía previamente, se hace para categorías ocupacionales, normalmente unas 5 o 6 también, un poco dependiendo del país en que nos encontramos. La pregunta de fondo, más allá de esos montos, que por ejemplo, notoriamente Costa Rica tiene un salario mínimo más alto en términos de dólares, es para cuánto alcanza ese salario en términos de los costos de vida. Si fuéramos a ver los costos de vida que está acá, pues Costa Rica también tiene un costo de vida más alto, entonces hasta dónde ese salario no permite costear esta situación de una vida digna posible. Existen los sistemas de actualización, ahí también tengo una casita pequeñita tratando de ver de qué manera lo actualizan en diferentes países, algunos por años, otros, bueno, en Nicaragua los cada 6 meses, según vimos, Panamá cada 2 años y El Salvador cada 3 años. La última actualización realizada ahí también lo tienen y es, de nuevo, esa pregunta que se arrastra de se sigue actualizando, pero no sabemos muy bien cuál fue la fórmula original a partir de la cual esto se fijó. Quiero terminar con parte y no darle el pase a Q. Estas son algunas de las fórmulas, a modo ejemplo, que se utilizan para poder actualizar o estimar los salarios en Costa Rica y Panamá, en los casos. En Costa Rica se toma el componente asociado al aumento del costo de la vida más el crecimiento del PIB per cápita y a partir de ello se hace un ajuste entonces del monto previo. En este caso, Costa Rica normalmente sería el año anterior. En Panamá toma la inflación, IPC, inflación mensual y le agregan el crecimiento también real del sector para poder ver cuál sería ese nuevo monto.
Cuando se habla de costo de vida, normalmente eso está explícitamente en la ley de El Salvador, y creo que aplica para en general todos los países. Se está hablando de estos gastos, alimentación, vestuario, vivienda, educación y salud, para una familia promedio que tenga salud, que se le toma a la luz de los ingresos totales. Y otros criterios que se utilizan son crecimiento poblacional, ingresos reales, el IPC, la canasta básica, entre otros y otros. Ese es como el panorama general, rapidísimo, en términos de líneas de pobreza y salarios mínimos, para ahora poder contrastarlo con lo que nos dicen los signos vitales que van a comparar. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo me voy a tomar también porque no se escucha. Sí, ahora sí. La desventaja de esta presentación y mi intervención es que media organización de un congreso y algo que está apenas en un sartén, no va a preparado tan bien como lo voy a estar viendo un poco en la pantalla. Nosotros trabajamos con un concepto que es un poco diferente. El salario mínimo es una negociación, ¿verdad? Hay alguna lógica con base en datos, pero al final es una negociación tripartita. Nosotros proponemos este concepto que en inglés se llama living wage. Ahora hago un vínculo con las presentaciones anteriores porque ahí se habló del trabajo como una forma de llegar a la libertad, agrego a la dignidad, y el expositor acá, Juan Diego, mencionó varias veces el tema del trabajo digno o el ingreso digno. Este concepto de living wage se traduce al español como el salario vital o salario digno. A mí me gusta un poco más el salario vital, pero creo que en ciertos espacios también es muy interesante. Y no es un salario como el salario mínimo, es un sumo que da un contexto sobre el costo de la vida, pero según ciertos estándares mínimos. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. La definición es el ingreso, hay también otro concepto que es ingreso vital. El ingreso vital es para un hogar, el salario vital es la remuneración que recibe una persona trabajadora en un lugar determinado suficiente para permitir al trabajador y su familia un nivel de vida digno. Ese nivel de dignidad se establece a través de normas. El normativo es para una familia de referencia que normalmente no baja de menos de 4 personas, 2 adultos. O sea, es un ideal, no estamos hablando de la realidad, pero es como el mínimo necesario para poder sostener por lo menos esa familia. Y no venía empezado, ya me están haciendo el aviso. Y es para un cierto lugar que se calcula eso. Nosotros usamos una metodología, la OIT en este momento está adoptando una metodología parecida. Y está proporcionando el tema del salario digno también. Esta metodología se llama metodología Anker, y lo que hace, lo que dijo ya Daniel, es sacar, por ejemplo, primero hace una dieta modelo, aparte de una comida, es una dieta muy relativamente básica, pero nutritiva, con unos estándares nutritivos. Además hay un estándar de vivienda, una vivienda muy básica, normalmente es como la referencia de la vivienda social. Entonces ahí hay 2 partes normativas y el otro factor, igual que la línea de pobreza, hay un factor para todo lo demás. Y todo lo demás se calcula a partir de datos secundarios, fijándose en una parte de la distribución del ingreso que sabemos que no están en pobreza, pero tampoco es de una vida de lujo, es que justo por encima de la línea de pobreza. Entonces con esto armamos un paquete para una familia de referencia que podemos decir que es digno, que vive no debajo de la línea de pobreza, pero tampoco solo por ahí, está un poco por encima. Para llegar a ese salario del ingreso digno, lo dividimos por el número de trabajadores por familia para tener un salario digno neto, y después se agregan todo lo que se tiene que agregar por ley y llegamos al salario digno bruto. Ahora, lo que venimos a hacer básicamente es cuestionar si los salarios mínimos hoy en día en América Central son suficientes para poder vivir dignamente. Y les puedo adelantar que no es el caso. Les puedo adelantar y lo voy a mostrar. Acá tenemos
un gráfico que recoge en azul, y vamos a mostrar esos gráficos para todos los países. En azul son las líneas de pobreza del Banco Mundial, recalculados como si fuera un salario. Después tenemos la línea de pobreza nacional, verde, y tenemos dos referencias al salario mínimo. Uno es el salario mínimo promedio, el otro para una persona trabajadora no cualificada. Nosotros lo calculamos sobre 26 días. Lo que hacen muchos gobiernos es que lo calculan sobre 30, entonces parece un monto bastante alto, pero nadie trabaja 30 días. Es imposible trabajar 30 días. Entonces, sobre 26 ya es un escenario bastante optimista de que una persona puede trabajar en promedio 26 días durante todo el año, ¿no? Y ahí está, bueno, tenemos el lujo de tener estudios para toda América Central de ese instituto que se llama Land Review Institute, que hace estudios sobre el salario vital, el salario digno, y ahí vemos una brecha grande. Bueno, en la totalidad no se ve la luz, pero es una brecha grande. Ese es el caso de Costa Rica para zonas rurales. Este es el caso de El Salvador, una historia parecida, ¿verdad? Este es el caso de Guatemala. Igual, en todos los casos vemos, menos Honduras, vemos una diferencia entre lo que es el salario mínimo negociado y lo que debería ser para nosotros el salario vital para poder vivir dignamente. Y en algunos casos las brechas son grandes. Entonces creo que hay que cuestionar también el mecanismo del salario mínimo. Si no lo basamos en insumos técnicos que se hacen en una negociación donde sabemos que las personas trabajadoras tienen una representación más débil, es muy probable que nunca vamos a llegar a un salario vital. Esto no es para decir que tenemos que no reemplazando el salario mínimo. Nosotros pensamos que ese salario vital, esos estudios deberían ser un insumo para las negociaciones, para tener un insumo técnico para pensar el costo de la vida como parte de la negociación del salario mínimo. La negociación colectiva es muy importante, eso no viene a reemplazar de ninguna forma, es un insumo más bien. Acá el caso de Honduras, es particular porque tiene líneas de salario mínimo bastante altos. La cuestión es que si se pagan o no, es otro tema. Y zonas rurales en Nicaragua. De nuevo, vemos una brecha, en este caso enorme, entre lo que son los salarios mínimos y lo que es el costo, el salario que debería ser para poder costear una vida básica pero digna. Acá Panamá, también una brecha de más o menos son $60. Bueno, ya voy cerrando justo. Creo que lo que quiero mostrar acá es como un gráfico más, dos que tenemos adelantados. El salario mínimo no es suficiente para vivir dignamente. Y sabemos que mucha gente no recibe el salario mínimo. Entonces, si vemos nosotros la cantidad de personas que está por debajo de cada línea que tenemos, acá estamos viendo a la izquierda, esa es la línea de pobreza del Banco Mundial. Y así vamos hacia la derecha, hacia el living wage, ¿verdad? Que es el salario digno. Y vemos los porcentajes de las personas en nacional, urbano y rural, eso lo tenemos para Costa Rica, sí. ¿Verdad? Que está por debajo, realmente va subiendo, porque cada vez el monto es mayor, pero vemos algo preocupante. En un país que se cree excepcional, ¿verdad? Costa Rica, podemos hablar de que la mitad de la población no recibe un salario. La mitad de la población que gana sus ingresos por el trabajo asalariado no gana un salario vital, no gana lo suficiente para vivir según esas normas muy básicas, ¿no? No gana lo suficiente para vivir dignamente. Entonces, creo que esto abre un debate para pensar el salario mínimo, abre también un debate sobre qué tan efectivos son las medidas de pobreza, y demuestra también que nuestras sociedades están en situaciones muy complejas. Hoy en la mañana hablamos de la democracia, pero pensar la democracia, ¿verdad? Con una población que
muy grandes rasgos no tienen lo suficiente para vivir dignamente, pues se puede preguntar uno si esto es tierra fértil para pensar la democracia como lo tenemos en mente, la movilización, en la protesta, si estamos pensando en sobrevivir. Creo que con eso puedo cerrar y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Daniel. Nos quedan unos 45 minutos para preguntas, comentarios. Entonces, por favor, si tiene una pregunta, levante la mano. Sí, señor. Yo quisiera hacer referencia a la última exposición. Voy a hablar sobre el caso de Nicaragua. Y para si pudiera ayudar a completar a ustedes alguna información, con muchísimo gusto. Toda la información que voy a proporcionar ahorita es el cierre del 2024. El salario promedio, el salario mínimo, hay 9 categorías. Pero el promedio de ese salario es de 8.000 y algo corto. El costo de la canasta básica alimentaria de 23 productos es alrededor actualmente como 15.000 y pico de dólares. El costo de la canasta básica completa, que es de 53 productos, es de 20.000, casi 21.000 cuotas mensuales. Lo que significa que el trabajador formal, el que cotiza en el seguro social, que solamente es el 23% de la población económicamente activa, solamente el 19.8% de esa población, de esos trabajadores formales, ganan un salario superior al costo de una canasta básica. Es decir, que el resto de los trabajadores formales viven en pobreza laboral. Es decir, pobreza laboral se constituye la persona que no cubre el costo de una canasta básica. Eso es importantísimo porque esto va relacionado con el tema de la pobreza. Ahora, yo estoy de acuerdo que el tema del salario mínimo es una combinación tripartita de trabajadores, empresarios y el Estado. Y quiero señalarle que es una vez por año que se discute el salario mínimo, no cada 6 meses. Y se discute en el mes de febrero para que entre a funcionar a partir del 1 de marzo de cada año. Ahí el dato está equivocado, que dice que es 2 veces por año. Entonces, yo creo que ese es el otro elemento que nosotros, es decir, la lucha social planteaba en Nicaragua que había que los salarios mínimos tenían que hacer por lo menos cubrir el costo de la canasta básica alimentaria para poder adquirir la suficiente kilocalorías y proteínas y evitar la insuficiencia alimentaria de la población. Que de acuerdo a la FAO, el 27% de la población de Nicaragua vive en situación de una subalimentación crónica. Estos son los datos que yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta, y cualquier cosa, yo con muchísimo gusto les proporciono los datos completos, porque mi trabajo es hacer este tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. La ventaja de tener esto en el sartén es que todavía se pueden meter muchos ingredientes, así que genial, le agradecemos mucho y lo usamos para ver este tipo de detalles. Yo creo que lo que usted dice demuestra aún más la importancia de pensar insumos técnicos del costo de una vida sin ciertas normativas para poner en debate. Es que lo que tú llamas el salario digno, lo que nosotros llamamos en Nicaragua el costo de la canasta básica
Claro. total. Hay algunas diferencias técnicas, pero Sí, sí, no, yo sé, para pero- entrar en De ese acuerdo que detalle. hay diferencias técnicas, pero son cuestiones ya del tecnicismo. Una cosa muy importante sobre, digamos, las canastas básicas que se construyen en todos los países es que se hace a partir de datos de consumo real. Y no necesariamente eso implica que la dieta que se construye a partir de los alimentos que están en la canasta básica, que están en términos calóricos, sí, pero en términos de micro y macronutrientes sean suficientes, para algo acorde con las reglas de la OMS. Eso es lo que hace diferente la metodología de la... En el caso de Nicaragua, la lucha fue eso, que las personas pudieran comprar, adquirir, es decir, ingerir 2.200 kilocalorías por día y 56 gramos de proteínas por día. Entonces ahí está relacionado con el Instituto Guatemalteco. Buenísimo. Ahí después podemos entrar en más debate sobre los detalles técnicos, pero creo que sí, muchas gracias por su comentario y lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien. Próximo tenemos a Mateo y después a Julián. Sí, tengo una pregunta para Juan Diego. Interesantísima la presentación, muy lúcida además. Sin embargo, me quedé con las ganas de conocer cuáles son las hipótesis que ustedes manejan sobre por qué en Nicaragua las encuestas parecen demostrar relativa satisfacción con el tema de la desigualdad, a pesar, ¿verdad?, de todo, incluyendo todo lo que acaba de poner don Carmen. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, eso es un tema gigante, ¿no? Y nosotros en un principio pensábamos que era como una casualidad, era un tema de un estudio. Entonces, bueno, nos dejó la duda, vamos a pensarlo más, vamos a verificar este efecto, este resultado, a ver qué sucede. Luego contrastamos con el climatómetro, contrastamos con los estudios nuestros y Nicaragua sigue apareciendo como un país donde se evalúa en comparación al resto de Centroamérica como menos injusto o no injusto la desigualdad. Y aquí lo que hemos pensado es que tiene que ver con la libertad que pueda tener la población a la hora de contestar una encuesta donde llegan a la casa y le preguntan: ¿usted qué opina sobre la situación que vive en su país? Y la respuesta que la gente puede dar, ¿no? Entonces pensamos que tiene que ver por ahí, pero de nuevo, es decir, cualquier idea que ustedes puedan tener nos puede ayudar, porque es lo que manejamos de momento. Juliana. Sí, muchas gracias. Me parece que la mesa quedó fantástica, desde imaginarios sobre el trabajo y cualquier tipo de trabajo, asalariado o no, hasta propuestas de política pública sobre cómo mejorar las condiciones laborales de la gente. Dos comentarios, uno sobre el trabajo de Juan Diego y Fran. No sé, a mí no me parece sorprendente que la gente quiera trabajar, porque pienso, ¿cuál es la experiencia de la gente? La experiencia de la gente son 2 dígitos del PIB de remesas. ¿Por qué llegan las remesas al país? Llegan porque la gente trabaja de manera transnacional. ¿Cómo me gustaría a mí, que recibo las remesas, también tener un trabajo para poder comprar, consumir, tener todas esas cosas que puedo hacer cuando recibo las remesas? Yo lo exploraría por ese lado. Eso me llevaría al segundo punto, que es el grado tan alto de mercantilización del bienestar, ¿no? O sea, en una economía de mercado se necesitan ingresos, pero el ingreso podría venir de distintos lugares, como bien lo decía Juan Diego, transferencias pagadas colectivamente o el bolsillo. Yo cuestionaría el uso que ustedes hacen de ayuda social, que está muy cargado ideológicamente. Es un uso propio de alguien que piensa que en realidad el Estado no tiene nada que ver con el bienestar de la gente. No es una ayuda. ¿Por qué sería una ayuda? En todo caso lo pondría entre comillas. Porque es más un reflejo de la ideología en la que estamos pensando en bienestar que una caracterización aséptica, ¿no? O sea, en realidad en el mundo ideal, y con eso voy al comentario sobre el trabajo de Daniel y de Kuhn, yo pienso que las recomendaciones que están haciendo bueno, están muy enfocadas en el salario y las relaciones asalariadas, pero pienso que también hay implicaciones muy relevantes para el ingreso digno, sin meternos en la discusión sobre renta básica universal. Ese ingreso digno en unas economías donde más de la mitad de la población
recibe ingresos de manera no asalariada y nunca va, es muy difícil que en el corto plazo pueda cambiar esa situación, si nosotros y nosotras decimos que se deberían ganar 100, bueno, 50 pueden venir del ingreso por el trabajo y los otros 50 pueden venir de transferencias monetarias, sí, pero también de financiamiento colectivo de vivienda, o también de que la escuela pública funcione todos los días del año, o también de que el servicio de salud no se tenga que pagar. Entonces, el ingreso tiene un componente monetario y un ingreso social, una parte individual y una parte colectiva. Entonces vamos configurando pues, un escenario más manejable. Y eso lo están discutiendo los países del norte global, donde la automatización está reemplazando a cientos de miles de personas todos los días. O sea, que esta no es una conversación solo del llamado sur global, tercer mundo, etcétera, sino de las nuevas realidades de los mercados laborales, donde la idea de tener un trabajo para hoy y para siempre pasa a ser cada vez más en la realidad de muy pocas personas, ¿no? Entonces ahí creo que hay mucho potencial para volar en cuanto a cómo interpelamos no solo la política salarial, sino el conjunto de la política pública capaz de ofrecer bienes públicos a la población centroamericana. Gracias. Muchas gracias. Si los ponentes quieren responder y después tenemos una pregunta de Carmen Rosa. Bueno, igual, gracias por el cuestionamiento. Tal vez ahí, digamos, cuando nosotros encontramos el resultado del peor tipo de expresión, de la desigualdad que la gente percibe, sea el mercado laboral, ahora pensándolo, es cierto que a nosotros y nosotros tampoco nos parece sorprendente. Sin embargo, hay que ser honestos en decir que no era nuestra hipótesis fundamental. Nosotros pensamos que en un principio la gente iba a señalar más la desigualdad de los ingresos, la desigualdad de género, la desigualdad de acceso a la salud, que parecen ser características que tal vez desde el escritorio y desde nuestra cotidianidad eran mucho más salientes. Pero es coherente, nosotros consideramos que es coherente, pero sí es cierto que no era nuestra hipótesis en un principio. Luego, con relación a la ayuda social, es lo que estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no trabajamos en ayuda social, en realidad. Sin embargo, el mensaje que siempre queremos brindar a partir de los resultados que tenemos es un mensaje de cuestionamiento de la ideología meritocrática que señala que las personas en condición de vulnerabilidad social están en esa condición porque no se esfuerzan lo suficiente. Es algo que uno escucha ahí en los medios de comunicación y que consideramos a mucho la gente. Entonces, realmente el mensaje aquí es: la gente efectivamente lo que quiere es una oportunidad de trabajo, no quiere, digamos, regalías o cosas que la meritocracia señala que son así. Pero es cierto que puede estar cargado de ideología y que el comentario nos ayuda a resignar el lenguaje para mandar el mensaje correcto. Sí, muy brevemente nada más para el comentario, normalmente hablo con lo que se señaló, y nada más como para adicionar, como parte del proyecto que hemos estado utilizando tecnología de ingeniería para se hace como un estándar promedio de lo que podemos hacer para una familia de referencia en el país. Por el caso de tener 4 personas, pero esta familia de referencia pues normalmente contempla las dobles de 2 personas mínimas. Sabemos que la familia no es fácil, es la familia que nos debe tener películas. Entonces, luego, precisamente en toda la discusión, ¿qué pasa, digamos, con las leyes? ¿Qué pasa con las mujeres? Por ejemplo, decía referencia a Juan Diego, ¿qué pasa si es una casa en la que solo la mujer, un niño o solo la mujer por sí solo? ¿Qué pasa si son indígenas? ¿Qué pasa si hay personas con discapacidad? Entonces, todo ese tipo de discusiones es como el siguiente paso que viene y que también de alguna manera entra aquí a jugar. Hasta dónde no podemos estar hablando de una remuneración igual para todos y para todas cuando existen todas estas tradiciones de lectura en el mundo real. No, gracias Luis por ese comentario. Yo creo que incluso reflexionando tal vez el concepto de ingreso que viene del mundo del trabajo y viene pensado como desde espacios donde el trabajo es central, pero si lo pensamos como un insumo para la política pública más allá del trabajo y que podemos pensar, ¿verdad?, diferentes fuentes de protección social, una sea el trabajo y otra sea el Estado, otra sea de cualquier medida colectiva, por ejemplo, de vivienda. Yo tengo la duda si ingreso vital es el mejor término, porque el ingreso automáticamente nos lleva a pensar en el modo de trabajo asalariado. Y tal vez es más hablar del costo de pensar otro término, tal vez para pensar el costo de una vida
básica pero digna que nos permite hablar más allá del trabajo. El trabajo es un componente clave, pero claramente, sí, de todo el trabajo que hemos hecho en términos de regímenes de bienestar, nos dice que hay otros componentes y que debemos ponerlo en la mesa para que no sea solo a través del trabajo. Por ahora, nuestra agenda va ahí, hacia el trabajo, porque hay como vieron, hay una lucha importante ahí, pero creo que sí, vamos a ampliar ese mensaje pensando en política pública más allá del trabajo para los otros componentes del ingreso. Gracias. Gracias, sí, gracias por las presentaciones muy interesantes, todas y complementarias. Yo quería referirme a la de mañana, y precisamente porque me llamó mucho la atención el tema de la vinculación entre el territorio de trabajo, la negociación política y el organizado, y sobre todo porque los mercados, pues lo consigo que el tema de los mercados es un tema poco analizado como una base clientelar que reproduce sobre todo a nivel de las municipalidades la posibilidad de seguir ganando elecciones, porque ¿cómo se ha derivado en eso? O sea, de hecho la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, hizo un análisis sobre el clientelismo en la Municipalidad de Guatemala, donde hay una familia que lleva 40 años ganando las elecciones de la municipalidad sin ninguna inversión, digamos, en el desarrollo urbanístico, pero sin embargo con una ocupación o con una desviación de los fondos, sobre todo de programas internacionales, hacia precisamente una base clientelar que ya saben el número de votos que necesitan y entonces se reproduce permanentemente, sobre todo, digamos, ahora que hay bastante, a partir de las protestas que se dieron para las elecciones, ahora resulta que los mercados son los que son la oposición, digamos, al movimiento social, en defensa de los partidos de derecha, que son los que están en la Municipalidad de Guatemala. O sea, un poco ampliar sobre lo que me pareció muy interesante como un factor de clientelismo político. Sí, me parece porque sí, para la gente que trabaja en los mercados, la organización de territorio es fundamental. Entonces la pregunta es cómo está organizado ese territorio para que la gente pueda trabajar y trabaja para conseguir un ingreso normalmente adicional para el hogar. Entonces sí, allá entonces la pregunta es cómo está organizado. Y si hay diferentes formas de organización, ya lo mencioné, desde un cooperativismo hasta un clientelismo muy personal y hasta ya el crimen organizado que usan esas formas clientelares. Pero son diferencias, no es todo igual, no es todo gris, hay una diferencia muy interesante si hay un cambio en los últimos años. Y yo pienso que sí es un trabajo, una fuente de ingresos fundamental. Y yo me permito hacer una pregunta a ustedes porque yo entiendo muy bien este enfoque en el salario y ya lo mencionaba que es relacionado con el trabajo asalariado. Es una figura que lo mencioné muy bien, que ya no es la mayoría de la gente que trabaja. Y entonces, y también hay otra cosa detrás de eso que yo traté un poco de mencionar, que es como una idea que el salario debe que mantener una familia, que no lo hace ningún lado del mundo. Ya no es. Pero está todavía, en México, por lo menos está escrito en la ley que sí tiene que mantener a la esposa y los hijos. Entonces hay una idea cómo debe ser una familia más allá de las calorías. Es una idea social, cultural. Entonces yo pienso que es muy importante de desmantelar el hogar. Yo prefiero el hogar como actividad económica. ¿Cuántos fuentes de ingresos necesita el hogar para que pueda sobrevivir los participantes del hogar? Y solamente una pregunta, ¿hay en los países de América Central hay entrevistas de hogares? Porque en México desde los años 1980 se hace, yo creo que cada mes o cada año se hacen encuestas de hogares por los ingresos, que son muy complicados porque la gente se siente que se va a demasiado. Pero sí es una fuente para entender un poco la lógica que hay detrás de la supervivencia. Porque en eso estamos de acuerdo que el salario mínimo
en ningún lado. Mira, en México el salario mínimo en el tiempo del PRI o antes de AMLO era tan bajo, era ridículo. Ganaste más pidiendo limosna en la calle. No tenía nada que ver con un salario. Y era para trabajadores asalariados. Y entonces sí, hasta los sindicatos, que hasta el gobierno de Obama ya negociaron que tienen que aumentar el salario mínimo en México, ¿no? Había una intervención transnacional. Y entonces sí, hay que ver que es solamente un elemento de la solvencia del hogar. Y también eso quiero insistir, que hay otros que no son ingresos, pero sí son transferencias de la política social que es necesaria. Si no pagas la escuela, si no pagas para el seguro social, para la salud, entonces sí, es como no tienes que pagar con dinero, entonces eso sí, es muy importante. Yo pienso que la unidad analítica, para entender cómo sobrevive la gente, no es el salario mínimo, porque ya no funciona, sino es exactamente la composición del hogar. Entonces es un poco la pregunta si hay primero esas encuestas que son fundamentales para entender, y la otra sí, quizás pensando en eso. Pero sí me fascina mucho ver. Sí, gracias, Mariana. A ver, el concepto del salario brutal es normativo en diferentes partes de su construcción metodológica. Uno sobre la parte de la creación de una dieta o la forma en que se construye el estándar de la vivienda. Y otra es calcular el costo para una familia que como mínimo pueda tener dos hijos o hijas. Eso se hace en buena parte porque, o sea, eso no quiere decir que todo el mundo tenga esas familias, lo sabemos muy claramente. Pero el costo que se calcula es para esa familia porque también hay que pensar en la tasa de reemplazo, digamos, de una sociedad. Y es un poco pensado de ahí. Si no lo hacemos así y vamos a pagar menos que eso, pues también tenemos que aceptar que en un país como Costa Rica, donde la migración es un tema muy cuestionado, pero tendríamos que aceptar migración el doble para poder mantener la población tal cual, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento. Lo que se hace no se asume una sola persona que gana estos valores del salario. Se usa a través de tasas de participación laboral masculino y femenino, tasas de desempleo y tasas de trabajo parcial. Se hace un cálculo sobre la cantidad de personas que aportan al salario, al ingreso del hogar. Típicamente está entre 1.5 y 1.6 para América Latina, 1.65 en promedio en el mundo. Sí. No, eso es lo que asumimos que aporta la cantidad de personas que aportan al hogar, no, al ingreso. Y como último punto, sí, si el Estado invierte más en educación pública o en la salud pública, claro, tiene un valor que se refleja en el tema de los gastos de las personas. Eso lo vemos claramente en Costa Rica. Tiene en términos relativos todavía un estado, un sistema de salud fuerte. El gasto de los hogares en salud anda por ahí de 1.2%. Si vamos a otros países, rápidamente sube a 5, 6, 7%. Entonces esas son cosas donde uno ve la presencia del Estado. Costa Rica es súper caro por otros temas, pero en términos de la salud, entonces ahí hay como diferencias. Pero también piensen en el valor de la merienda en la escuela, ¿verdad? O, no sé, el valor de tener acceso a cuidado gratuitamente. Ese tipo de cosas bajan el costo de una vida ahí, porque esos son elementos que se toman en cuenta en el papel. Entonces, sí, totalmente de acuerdo que ese análisis, ¿verdad? Claramente hacemos un poco más profundamente de lo que hacemos acá en poco tiempo, pero sí, esos elementos se toman en cuenta. Otra pregunta.
No sé, bueno, sí, no sé si los ponentes quieren darnos algunas reflexiones finales, si tienen o... ¿Ya cerramos? Yo quiero decir algo. A mí me encantó la mesa porque sí yo pienso que es importante regresar al tema del trabajo y también al salario, porque en muchos tiempos no hemos trabajado. Yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar como socióloga en los fines de 70, 80, yo comencé con el trabajo asalariado de mujeres en el sector público, en México. Y sí, teníamos que aprender que eso es muy enfocado y muy limitado. Y lo hemos cambiado en la sociología, los temas y los tópicos. Y a mí me parece, y eso me parece interesante a la encuesta de los la desigualdad de la mujer tiene tanta importancia para la gente. Y eso sí hay que entender mejor. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieren decir con eso? Y que es... yo todavía pienso que hay así falta un poco de discutir sobre este fenómeno, porque a mí me parece fundamental para entender la desigualdad qué papel juega en la imaginación de la gente del trabajo. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias a los ponentes. Solo quisiera recordarles, bueno, ahora tenemos un receso para el almuerzo.